Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del espectáculo turco, y estoy seguro de que muchos de ustedes han estado esperando esta información. Vamos a desentrañar los últimos rumores y las revelaciones de Kerem Bürsin sobre un tema muy delicado, su aparente deseo de paz con Hande Erçel. Sí, han oído bien, paz. Para aquellos que son nuevos por aquí, este canal se dedica a traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas, y hoy tenemos una bomba que no se pueden perder. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo emocionante que subimos. Activen también la campanita para que les notifiquen cada vez que haya nuevo contenido. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. El título de hoy dice mucho: Kerem Bürsin revela por qué quiere la paz con Hande Erçel. Y créanme, las implicaciones de esto son enormes. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de las telenovelas turcas, especialmente después de su exitoso paso por Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa saltó rápidamente a la vida real, conquistando los corazones de millones de fans alrededor del globo. Vivimos juntos sus inicios, su relación floreciente y también, para decepción de muchos, su eventual ruptura. Y aunque las rupturas son difíciles para todos, la de Kerem y Hande pareció ser especialmente comentada y, para algunos, dolorosa. Hubo especulaciones, rumores, y un silencio mediático que solo alimentó las ansias de los fans por saber qué había pasado realmente y si alguna vez habría reconciliación, o al menos, una forma de seguir adelante amistosamente. Pues bien, parece que estamos a punto de tener algunas respuestas. Recientemente Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que han resonado con fuerza en los medios y entre los seguidores. No se trata de un simple deseo de llevarse bien, sino de una búsqueda activa de paz. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué significa esta paz en términos concretos? ¿Se trata de un nuevo capítulo profesional, de un deseo de dejar atrás las tensiones pasadas, o hay algo más profundo en juego? El viaje de Kerem Bürsin en el mundo del entretenimiento ha sido meteórico. Conocido por su carisma, su dedicación a su trabajo y su admirable sentido del humor, el actor turco-estadounidense ha logrado consolidarse como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Su papel en Güneş Beklerken fue solo el comienzo, pero fue su interpretación de Serkan Bolat en Sen Kalkam, junto a Hande Erçel, lo que lo catapultó a la fama internacional. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también encontró una audiencia masiva en plataformas de streaming y canales de televisión en todo el mundo, convirtiendo a Kerem y Hande en íconos globales de las telenovelas románticas. Su relación, que comenzó mientras filmaban, fue objeto de una intensa atención mediática. Los fans adoraban verlos juntos, tanto en pantalla como en su vida privada, y la noticia de su separación dejó a muchos desconsolados. Ahora, la revelación de Kerem Bürsin sobre su deseo de paz con Hande Erçel llega en un momento crucial. Tras su separación, ambos actores han seguido caminos profesionales distintos, aunque a menudo sus nombres se seguían asociando, ya sea por la nostalgia de los fans o por algún comentario casual. Sin embargo, esta vez, parece que Kerem está siendo más directo y explícito sobre sus intenciones. Las preguntas clave que surgen son: ¿qué motiva este deseo de paz? ¿Es un reconocimiento de que ambos han crecido y madurado? ¿Es una forma de facilitar futuras colaboraciones profesionales, algo que muchos fans anhelan? ¿O es simplemente un gesto de madurez personal para cerrar un capítulo importante de sus vidas de una manera positiva? Las declaraciones de Kerem no han sido precisamente un torrente de detalles, pero las palabras que ha utilizado son significativas. Ha hablado de respeto, de la importancia de la energía positiva y de la necesidad de dejar atrás cualquier tipo de resentimiento o incomodidad. Esto sugiere que, si bien su relación pudo haber terminado, él no alberga hostilidad alguna y prefiere un ambiente de cordialidad. Para un actor que ha compartido tantas experiencias intensas con Hande, y cuyos caminos profesionales podrían cruzarse nuevamente en el futuro, mantener una relación pacífica es, sin duda, un enfoque maduro y profesional. Piensen en ello, ambos son figuras públicas muy reconocidas, y el hecho de que puedan interactuar
De manera cordial, incluso si no son amigos íntimos, crea un ambiente mucho más agradable para todos, incluidos sus fans y la industria en general. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las que nacen bajo el intenso escrutinio del ojo público, son increíblemente complejas. Las presiones, las expectativas y la constante exposición pueden ser abrumadoras. Es muy posible que tanto Kerem como Hande hayan pasado por un proceso de reflexión y crecimiento personal desde su separación. Ver que Kerem ahora habla abiertamente de querer la paz sugiere que ha alcanzado un punto en el que puede mirar hacia atrás con serenidad y hacia adelante con optimismo. No se trata de volver a estar juntos como pareja, sino de establecer un entendimiento mutuo y una relación cordial. Esto puede ser especialmente relevante si ambos tienen la intención de participar en proyectos futuros que requieran una buena relación profesional. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta de esta paz son infinitas. ¿Significa que podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie o película? ¿O se trata más de una cuestión personal, de querer tener una relación civilizada si se encuentran en eventos o en la industria? En el mundo del espectáculo, estas cosas son muy importantes. La armonía entre los artistas facilita el ambiente de trabajo y, a menudo, se traduce en una mejor producción. La idea de paz sugiere un deseo de eliminar cualquier fricción o tensión que pudiera haber existido, permitiendo que ambos se enfoquen en sus carreras individuales sin la sombra de un pasado complicado. Otro aspecto interesante a considerar es el impacto de los fans. La base de seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel es inmensa y muy apasionada. Muchos de ellos han expresado su deseo de verlos felices, ya sea juntos o por separado, pero siempre en un ambiente positivo. Las declaraciones de Kerem, al hablar de paz, responden a este anhelo de ver a sus ídolos en armonía. Es un mensaje tranquilizador para los fans que admiraron su conexión y que desean que ambos continúen prosperando en sus respectivas trayectorias. Ahora, ¿qué nos dicen estas declaraciones sobre Kerem Bürsin como persona? Revelan a un individuo que valora las relaciones sanas y que está dispuesto a dejar atrás las asperezas para avanzar. Es un signo de madurez emocional y de una comprensión de la importancia de la energía positiva en la vida y en la carrera. No es fácil para nadie y menos para una figura pública, hablar de estas cosas abiertamente. El hecho de que Kerem se sienta cómodo para compartir su deseo de paz con Hande demuestra una gran valentía y una autenticidad que sus fans aprecian enormemente. Hemos visto en la historia del entretenimiento casos similares donde exparejas logran mantener una relación profesional o personal saludable después de una ruptura. Esto demuestra que es posible superar diferencias y enfocarse en lo positivo. Para Kerem y Hande, quienes compartieron un capítulo tan significativo de sus vidas, este paso hacia la paz es un gesto importante. Podría significar que ambos han reflexionado sobre su experiencia y han decidido que la cordialidad es el camino a seguir. Además, es crucial destacar que las palabras de Kerem no implican una reconciliación romántica, sino un deseo de armonía y respeto mutuo. Es una distinción importante que muchos fans podrían interpretar de diferentes maneras. Él está buscando la paz, no necesariamente una segunda oportunidad en el amor. Está priorizando un ambiente de respeto y entendimiento, lo cual es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional, y más aún cuando se trata de dos personas que han sido tan cercanas. En resumen, las revelaciones de Kerem Bürsin sobre su deseo de paz con Hande Erçel nos hablan de un actor maduro, reflexivo y profesional que valora las relaciones sanas y la energía positiva. Es un gesto que seguramente será bien recibido por sus seguidores y que podría tener implicaciones interesantes para el futuro de sus carreras. Nos muestra que incluso después de una relación que capturó la atención del mundo, es posible buscar y encontrar la paz y el respeto mutuo. Y para nosotros como observadores de sus carreras y admiradores de su talento, es inspirador ver este tipo de madurez. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Como hemos visto, Kerem Bürsin ha sido bastante abierto sobre su deseo de paz con Hande Erçel, lo cual es un paso significativo. Hemos explorado las posibles razones detrás de este deseo, desde la madurez personal hasta las implicaciones profesionales, y cómo esto podría afectar la dinámica entre ellos y la percepción de sus fans. En definitiva, parece que ambos están optando por un camino de respeto y cordialidad, dejando atrás cualquier posible tensión del pasado. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación al vernos hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que esta búsqueda de paz es un buen paso? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro en un ambiente cordial? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Sus comentarios son súper importantes para nosotros y siempre los leemos con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció informativo, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que se enteren de esta noticia. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.